Soy Ela y sean bienvenidos, vivos y no tan vivos. Pónganse cómodos donde sea que se encuentren, en la oficina, en su casa, en la escuela o escondiéndose de algún ente que se les subió en la noche. No se preocupen, no necesitarán apagar las luces esta vez, aunque tampoco es como que eso sirva de mucho. Hoy vamos a sumergirnos en el lado más místico, transformista y salvaje de lo paranormal, los nahuales. Desde antes de que los españoles vinieran a México, ya se hablaba de los nahuales. Para quienes no sepan qué es un nahual, es básicamente una persona que puede transformarse en animal, así como lo escuchas, como una especie de shapeshifter, pero un poco más creepy. Y no solo se transforma o se tiene la creencia de que se transforma, también hay historias que narran sobre que esta persona adquiere habilidades del animal en el que se transforma, como vista nocturna, velocidad, fuerza. Y algunos creen que los nahuales no solo son como brujos con cosplay de coyote, sino que representaban algo más profundo, como una conexión ancestral entre el humano y la naturaleza. Hay relatos prehispánicos que cuentan que al nacer se te asignaba un espíritu animal, al cual se le llega a denominar como un tonal, que te protegía toda la vida. Tú y el animal eran uno solo. Si lastimaban al animal, tú lo podías sentir. Y si a ti te lastimaban, el animal lo podía sentir. Compartían como una especie de vínculo emocional y espiritual. En lugares como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, esto sigue muy presente. Hay quienes creen que este tonal define tu carácter, tu suerte y tu destino. Y bueno, mientras intento hacer un maquillaje decente, porque sí, el delineado para mí es más difícil que sobrevivir a un nahual. Te voy a contar algunas historias reales. Unas me las mandaron, otras vienen directo de leyendas locales y otras prende una velita, no vaya a ser. Voy a estar leyéndolas. Aquí tengo los archivos de las historias mientras nos maquillamos. Voy a estar haciendo un maquillaje un poco básico para no perder el hilo y empezar como a acostumbrarme a esta cuestión de hacer dos cosas al mismo tiempo, porque me es muy complicado. Entonces, vamos a ver cómo sale todo. ¿Listos? Agarren su agua bendita, su delineador favorito y las sombras que quieran, porque esto va a estar más intenso que mis traumas con lo paranormal. El gato negro. Cuando yo era chica, de 5 o 6 años, mi familia y yo nos cambiábamos de casa. Mis papás seguían una rutina nocturna en la que me descuidaban por una hora, durante la cual yo me quedaba jugando y solía salir al patio a jugar con mis muñecas. Recuerdo que siempre, entre las 10 y las 11, veía un gato negro, enorme, más grande que yo. Recuerdo que incluso me subía encima de él y me paseaba por el patio. Cuando mi mamá me llamaba para ir a dormir, él se iba por el techo. Sus visitas se hicieron más frecuentes. Lo recuerdo perfectamente. Incluso le dejaba agua y comida de mis perritos afuera, a veces jamón o un poco de salchicha. Cuando me iba a dormir con mis papás, me asomaba por la ventana y veía cómo bebía el agua que le dejaba. No sé en qué momento dejé de verlo. Solo recuerdo que era muy cariñoso conmigo. Nunca me lastimó. Incluso en las madrugadas en que tenía miedo, salía con él y me ponía a platicar. Mucho tiempo después, recordé todo y lo hablé con mi mamá y mi hermano. Me contaron que en la colonia donde vivíamos había un mañoso que antes de que se construyera en el terreno, lo usaba para enterrar sus pendientes. Yo creo que se refiere más como a estos asuntos pendientes, ¿no? Como sus trabajos, podría ser. Según esto, como la vibra del lugar era muy fea y en ese momento era poco habitable, decidió construir casas encima de esos pendientes. A todos los vecinos nos espantaban. Si no eran brujas, eran nahuales, chaneques o fantasmas. Pero yo era muy chica para entenderlo. Al parecer había un vecino de unos 15-16 años que era un nahual y el mismo mañoso lo mató. Tal vez eso explica por qué nunca volví a ver a mi gato negro. Me da mucha pena porque conmigo nunca fue malo. Incluso si lo veía en la calle, me saludaba muy alegre. Mi gato negro nunca fue violento. Y si era él aquel al que mató el mañoso, ojalá esté descansando en paz. Fíjense que muy pocas veces he escuchado sobre este tipo de historias de nahuales protectores. Que sí es extraño encontrarte como
este tipo de seres protectores. Pero como decía en algunas referencias históricas, se creía que era como tu guardián o tu protector. Puede que esta chica que nos cuenta esta historia haya tenido esta experiencia con un animal protector, que si no mal recuerdo, también las brujas son muy asociadas como con tener este tipo de animales como familiares, que son como protectores. Incluso también he escuchado de personas que le contaban a mi mamá historias que decían que una persona podía llegar a fallecer repentinamente si mataban a su nahual o si mataban a su familiar, que también mi mamá era muy creyente de esta cuestión que los gatos o los animales en general absorben la energía que nosotros los humanos tenemos. Entonces, si te hacen como un daño o te hacen algún trabajo, tu mascota podría recibirlo. Furia. Esta historia no me pertenece. Me la contó un profesor. Él, en plena preadolescencia, se enteró que un vecinito, con malas intenciones, había intentado faltarle el respeto a sus hermanas. Y pues tenía que defender a sus hermanas, pero estaba muy enojado. El impulso del joven profesor de enfrentarse al muchacho era muy fuerte, pero algo más lo detuvo: el temor de que si actuaba o hacía algo, el muchacho se las iba a cobrar con sus hermanas. Para calmar su furia y su frustración, decidió ir a caminar con su perro. Caminaba por las calles, perdiéndose entre la ira y la impotencia. Su perro, un animal fuerte que caminaba a su lado, se detuvo en seco. El joven sorprendido tiró de la correa, pero el perro no se movía. Estaba tenso, los pelos de su lomo erizados y un gruñido profundo escapaba de su garganta. Al otro lado de la calle, un ser extraño apareció bajo la tenue luz de la calle. No era un perro común, era negro como la noche, enorme, más grande que cualquier animal de 4 patas que hubiera visto antes. Su cuerpo, cubierto de un pelaje espeso y oscuro, estaba encorvado de manera antinatural, y de sus ojos brotaba un brillo rojizo que congelaba el alma. El perro del joven comenzó a ladrar con furia, colocándose entre él y la criatura. No había duda que su fiel amigo estaba dispuesto a defenderlo a toda costa. Sin embargo, el joven no podía apartar los ojos de aquella bestia, que lo observaba con una intensidad escalofriante. Espuma blanca caía de su hocico y su presencia emanaba una energía inquietante, como si estuviera ahí por algo, más que mera casualidad. Instintivamente buscó una piedra invisible, aunque ese recurso que siempre funciona para ahuyentar perros o animales, no parecía que surtiera efecto. La criatura no tenía miedo, no era un perro ordinario. El miedo se apoderó de él por un momento, y fue entonces cuando, casi sin pensarlo, comenzó a rezar mentalmente el Ave María. Dios te salve María. El efecto fue inmediato. Al mismo tiempo que él rezaba en su mente, la criatura soltó un aullido de dolor que perforó la noche, un sonido que parecía surgir desde las entrañas de la tierra. El perro gigante retrocedió, casi como si hubiera sido herido por algo invisible, y sin más, dio media vuelta y salió corriendo. El joven, jadeante y en estado de shock, quedó en silencio por un largo momento. Su perro, aunque aún agitado, dejó de ladrar y se acercó a él con calma. Mientras recuperaba el aliento y trataba de entender lo que acababa de suceder, una inquietante certeza se apoderó de su mente. Aquello que había visto no era un simple perro, quizá era un nahual, una criatura que había salido de las sombras para alimentarse de su furia que había estado sintiendo. Uy, ¿qué tal, eh? A mí, honestamente, sí me da cosita pensar que mis emociones puedan ser un imán de entidades oscuras. Y mientras hablamos sobre esta historia, les voy a estar enseñando que voy a utilizar el cuarteto de Bisú, que es el tono 34, ahora o nunca, para el maquillaje de hoy. Imagínate nada más, tú bien tranquilo de la vida y ya te quiere agarrar el nahual en la noche cuando vas caminando de regreso a tu casa, como si fueras taco de canasta. He escuchado de varias historias que dicen que estos seres, como demonios, sombras, cosas raras con patas, se alimentan de nuestras emociones más densas, tipo la tristeza, pero así como una tristeza cañona. El odio, cuando odias a una persona bien cañón,
o cuando tienes esta sensación de venganza, de que quieres vengarte de alguien. También he escuchado que pueden oler el dolor, como si la tristeza fuera un perfume o como si algo, como esta sensación como de angustia que se siente de repente, que ellos pudieran olerlo como... Me recuerda mucho a los exorcismos, ¿saben? ¿Han escuchado esto de que los padres exorcistas no deben estar enojados, tristes, ni resentidos cuando enfrentan al demonio en un exorcismo? Porque, pues, el de abajo es bien mañoso y va a intentar como provocarlos, ¿no? Como sacarle sus trapos sucios hasta quebrarlos y que entonces no van a poder completar su misión, ¿no? De liberar el alma de la persona que está aprendida, pues, por los demonios, ¿no? Por eso dicen que un exorcista tiene que entrenar. No puedes llegar de que con ansiedad, preocupado, temblando o dudando de tu fe. Y aquí va mi duda existencial. ¿Será que un nahual de estos oscuros, como los de este relato, también puede alimentarse del caos emocional ajeno? En la colonia. Mi papá es de Estados Unidos, así que nunca había escuchado historias de este tipo antes. La cosa es que cuando mis padres eran novios, mi papá solía acompañar a mi mamá a su casa, y luego se regresaba solo. Las casas en su barrio eran grandes, altas y bastante antiguas. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, mientras mi papá caminaba por una calle oscura, dice que, de repente, un chico pasó corriendo justo a su lado. No habían pasado ni unos segundos cuando vio un grupo de 5 o 6 personas corriendo detrás de él. Lo extraño no fue solo la escena, sino lo que ocurrió después. Mi papá asegura que de pronto, el muchacho que iba adelante, sin detenerse ni un solo momento, se trepó por la pared de una de las casas como si fuera una araña, moviéndose de manera inhumana. Al mismo tiempo, se escuchó un gruñido profundo y escalofriante que resonaba en la quietud de la madrugada. Asustado, mi papá regresó a casa de mi mamá y le contó lo que había sucedido. Ambos fueron a hablar con mi abuelita, quien les explicó que siempre se había sabido que en esa colonia vivía un nahual. Imagínate toparte de frente con personas que tienen actitudes antinaturales. Si por demás ya da escalofríos, a eso le sumas una confirmación como la de la abuelita de la historia, que dice, ¿ya sabía que vivía un nahual en la colonia? Te empieza a dar la sensación de que ella ya lo ha visto todo, porque lo dice tan tranquila, como si hablar de seres de otro mundo fuera lo más normal del día. Es como cuando alguien dice, vi un unicornio, pero te lo dice tan serio que te empieza a hacer dudar si de verdad existen unicornios o si tú eres el raro por dudarlo. ¿Cómo tomaron estas primeras personas, testigos de lo paranormal, los primeros avistamientos? Es algo que siempre me he preguntado. En la ventana. Cuando era pequeña, vivía con mi madre en un conjunto de departamentos. Al lado de nuestra casa había un hípico, uno de estos lugares dedicados a la práctica de la equitación, que es el arte de montar y entrenar caballos. Mi mamá solía vender brownies los sábados para los alumnos de equitación, mientras yo tomaba clases de vaulting, que es como esta gimnasia del caballo en movimiento. Ahí conocimos a un señor que trabajaba limpiando los establos, y fue él quien me habló por primera vez de los nahuales. Aunque los detalles de sus historias se han desvanecido con el tiempo, hubo una frase suya que se quedó grabada en mi mente para siempre. Mija, si un día te topas con un nahual, vete y busca su piel. Quémala en un fuego y se habrá ido. Esta fue la primera vez que escuché la palabra nahual. Recuerdo la sensación de duda que me invadió, una mezcla de curiosidad y miedo. Sin poder quitarme la inquietud, corrí a preguntarle a mi madre qué era un nahual, esperando que su respuesta me calmara, pero lo que me dijo solo aumentó mi miedo. Un ser que no es humano, que cambia de forma. Podría ser cualquiera, incluso podría ser yo, o quizá una lechuza, como esa que se para frente a tu ventana cada noche. O quizá esa lechuza solo sea una bruja. Desde esa noche comencé a dormir con las cortinas completamente cerradas, con la esperanza de que nada ni nadie se asomara al interior de mi habitación. Sin embargo, una madrugada desperté de golpe al escuchar un ruido extraño, como si alguien caminara en el patio. Me asomé por un pequeño hueco en la cortina y vi a la lechuza posada en la barda, pero parecía ligeramente más grande. Y algo raro, de la barda colgaba un tramo de tela, como si la lechuza usara un vestido. Me dio tanto miedo que solo pude prender la luz para intentar ahuyentar a ese ser, aunque no sucedió como esperaba. La vi transformarse frente a mis ojos. Sus plumas se desvanecían poco a poco
Ante mis ojos aterrados, adquiría la forma de ser una persona. El terror me paralizó mientras observaba aquella figura moverse lentamente, caminando de lado a lado por la barda, hasta que se perdió en la oscuridad. Desde ese momento no pude quitarme de la cabeza esa sensación de aquella lechuza con ropa. A pesar de que no vi bien su rostro, pude ver la ropa y se me hizo un tanto familiar. Había una mujer que visitaba seguido el hípico. Tenía un caballo en resguardo. Había escuchado que siempre estaba sola. Le daba de comer a su caballo, lo cepillaba y nunca se le veía hacer gran cosa. Solo se sentaba en una mesa, sin comer, sin hacer nada, solo observando al caballo. En el fondo, sospechaba que ella era a quien había visto en mi ventana. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Una semana después de esa extraña noche, algo más sucedió. Entraron a robar a nuestra casa. Sorprendentemente, en vez de estar aterrada por el robo, sentía una inmensa sensación de alivio. Mi madre mencionó que nos tendríamos que mudar. Pensé que ese incidente era la excusa perfecta para irnos a otro lugar, y que pronto dejaríamos atrás esos viejos departamentos y los oscuros misterios que los rodeaban. Tengo más historias de ese lugar. El día que nos mudamos, mientras veía cómo cargaban nuestras cosas en el carro de mi abuela, algo llamó mi atención. A lo lejos estaba esa mujer del hípico, mirándome fijamente. Sus ojos se clavaron en los míos y aunque estaba lejos, sentí que ella sabía que yo conocía su secreto. Ese último cruce de miradas me confirmó lo que había sospechado todo este tiempo. Aquella mujer no era una simple señora, era el nahual que había visto esa noche en mi ventana. Imagínate, tú tranquilo, durmiendo, y se te apareció un nahual, una bruja, lo que haya sido eso, en tu ventana. Adiós. Yo no espero a decir una excusa perfecta para irme, ¿no? Yo me voy en ese instante. Bongo. La última historia de este capítulo tiene muchos misterios y la chica me contó que tiene muchas más historias referentes a este lugar. Yo soy de otro estado. La zona donde residen mis padres es muy conflictiva. A pesar de esto, son señores hechos a la antigua y no quieren irse de aquel lugar. Mi abuela nació con un don. Podía ver y hablar con aquellos que ya no están en este plano terrenal. Sin embargo, es importante aclarar que existen entidades de todo tipo, desde seres elementales y almas perdidas hasta entidades malignas y espíritus vengativos. Los padres de mi abuela la llevaron con un brujo, quien le dijo que podría bloquear esa parte de este don, pero que a cambio de esto se volvería vulnerable en muchas cosas y su salud se vería comprometida. Como mi abuela era pequeña y no tenía un guía, aceptó. Esta decisión resultó ser un error terrible, ya que comenzó a ser molestada en todos los sentidos. Estaba tan debilitada que llegaban a incorporarse espíritus a ella. Así fue como se enteraron de aquel lugar, aunque antes le advirtieron que el don que ella había rechazado seguiría pasando de generación en generación. En mi familia, algunos pueden ver, otros escuchar o soñar, etc. Después de darte un poco de contexto, ahora te hablaré sobre el avistamiento de nahuales y brujas descarnadas en la región. En una de esas posesiones, habló un pirata que tenía una historia bastante impactante que contar. Dijo que hace años llegó a un municipio vecino en un barco español. A bordo había personas de todo tipo, comerciantes, familias, esclavos, prostitutas, jóvenes e incluso él y otros miembros de su gremio. Todo sucedió de repente. Vieron cómo se formó una especie de tornado, una tormenta atroz, y prácticamente el barco se deshizo al instante, con todos a bordo pereciendo. Los espíritus advirtieron sobre el peligro de seguir viviendo en esa área, explicando que cada cierto tiempo el lugar reclama almas, ya que antes del naufragio había gente muy mala. Ellos maldijeron la tierra para que se volviera infértil, todo por pelear por aquellas tierras. Se dice que en el lugar hay oro, vinos bien conservados, telas que fueron resguardadas y que hoy tendrían un costo muy elevado. Los espíritus dijeron que darían todo esto, pero a cambio pedían ser llevados a un camposanto. Sin embargo, mi familia no puede cumplir con esta demanda, ya que son muchísimos y no habría manera de darles un lugar a cada uno. Eso es lo que no saben las personas que se adentran de noche en el terreno de mi familia. Ellos arrojan cosas para que los espíritus se vayan, sin saber que hay un precio que pagar, porque hay otros que piden un alma a cambio de ocupar su lugar. Como mencioné antes, hay un trabajo ahí que reclama almas, y por ende necesitan reponer un alma por otra. El año pasado tuve a mi única hija, y mi esposo y yo nos trasladamos a la casa de mis padres durante los últimos meses de mi embarazo. Desde que llegamos, comenzaron los problemas con aquellas personas. Se escuchaban lamentos y mandaban a sus propios entes. Un momento, esto es la parte más difícil. Algunos pueden cambiar de forma y parecer un familiar,
Si sientes escalofríos o miedo, jamás vayas detrás de ellos, porque quienes lo han hecho han sufrido paros cardíacos al ver la verdadera forma de aquellos seres. Esos días no me dejaban dormir en absoluto, y parecían querer hacerme daño para que me fuera. No saben que a mí me hablan los que no pueden irse de ahí. He intentado ayudar a algunos a cruzar, pero hay otros que tienen deudas impagables, como la del pirata. Un día fuimos al río, y al regresar comenzaron a hablarme los espíritus y me dieron instrucciones, sonando alarmados. Entonces, a mitad del terreno grabé unas palabras en la tierra con un machete. Mi hermana me ayudó rociando cal, porque algo me estaba robando energía. Querían quitarme del camino porque en esos días pensaban hacer un ritual y mi familia y yo éramos un obstáculo. Le pedí a mi mamá que no dejara salir a mi hermana más pequeña y solicité a mis guías que me ayudaran a proteger a mi bebé. Eran las 6 de la tarde, cuando el cielo se oscureció como si fuera medianoche. Empezaron a escucharse ruidos extraños y de repente los árboles comenzaron a moverse y arquearse, como si estuviesen cargando algo pesado. Mi hermana se quedó en shock y yo vi cómo cayó un bulto. Era un ser que era mitad hombre y mitad lobo. Se levantó en 2 patas, tenía los ojos rojos y me miraba fijamente. En ese momento gruñó y mi esposo y hermana lo escucharon. Mi perro, que estaba en casa de mis padres, salió en mi defensa y se produjo un duelo. Salí detrás de nuestro perro, pero me advirtieron que no lo hiciera, porque esa criatura era un nahual que había sido enviado para hacerme daño y el perro estaba cuidando de mí y de mi bebé. Cuando regresó mi perro estaba agitado. Mi mamá me dijo que era su segundo duelo, porque ya habían enviado otro nahual con forma de puma. Le di las gracias a mi valiente Bongo. Lamentablemente tuve que irme de ahí por las mismas situaciones, y el día de mi cumpleaños me avisaron que a mi Bongo lo habían matado. Todo indica que fue esa maldita gente que por avaricia y por querer sacarnos de ahí es capaz de vender hasta su propia familia. Nos da a entender que estos seres o estos nahuales no solo son protectores, ¿no? Sino también pueden ser utilizados. No sé si ustedes recuerden un programa que era muy popular de Lo que la gente cuenta. Hay un episodio que habla sobre esta criatura, que es el nahual, pero lo toma como parte de un pacto, parte de que no controlan tampoco su ira, la manera en la que hacen las cosas también. A mí me daba mucho miedo de chiquita. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta cuestión de los animales protegen? Pues prácticamente fue lo que le pasó a Bongo, ¿no? Como nos quiere relatar la historia esta chica, lo que le pasó, pues prácticamente Bongo recibió toda la energía que también le estaban mandando a ella. Ella me comenta que durante su embarazo, pues todo salió de que normal, su bebé está bien, todo está bien. Pero pues que sigue con esta cuestión de que es muy sensible ante las cosas del otro mundo, ¿no? Por así decirlo, como dice, es como algo hereditario, más allá de darme miedo, porque realmente me da miedo las historias así. Cada vez como que me va cerrando ciertos ciclos que tengo yo como abiertos, de acuerdo a cosas que me pasaron también a mí cuando yo era más pequeña y que me siguen pasando algunas cosas extrañas. Pero creo que es porque hay personas que estamos como muy susceptibles, no tanto a mentalmente, ¿no? Sino a esta cuestión de energética, de que somos muy abiertos al mundo paranormal y es más factible que nos pasen cosas un poco de diferentes niveles de intensidad. Entonces no se me hace como difícil creer la cuestión de que sea o no sea posible. Claro que puede ser posible. Yo también quiero como llegarles a contar en algún momento parte de cómo yo crecí, cómo yo viví, cuáles fueron como las interacciones que yo tuve con este mundo y por qué me gusta mucho el mundo paranormal, ¿no? Porque soy tan susceptible a estas apariciones o cosas así. Si les gustaría que les siguiera contando historias que esta chica nos tiene, también déjenlo en los comentarios, ¿no? Ella nos contó que todo está ligado a esta tierra, que hay brujería, que hay maldiciones, que hay espíritus encarcelados, por así decirlo, que tienen historias tan tristes. Te hacen ver que hasta la persona más mala puede redimirse, arrepentirse y encontrar un camino distinto después de la muerte. Y bueno, con esta historia acabo de estas historias increíbles e inquietantes sobre una misma criatura, por así decirlo, sobre una misma leyenda, pero no todos estamos exentos de haber visto un nahual, ¿saben? Podemos decir que alguien de nuestra familia lo vivió, podemos incluso haber sido testigos de primera mano, como las personas de estas historias. Incluso se los pudo haber contado un profesor, pero siempre hemos convivido con alguna persona que estuvo cerca o estuvo en contacto con este mundo místico.
Mi abuela me contaba para dormir estas historias de que en lugar de que yo le dijera, ay, cuéntame de la Caperucita Roja, yo le decía, ay, cuéntame cuando mi bisabuelo hizo esto o se encontró con esto, ¿no? Mi bisabuelo era maestro en Oaxaca y en varias ocasiones tenía que ir a comunidades rurales alejadas a prestar sus servicios como educador. En una de estas tantas visitas que mi bisabuelo hacía a estos pueblos, no me acuerdo realmente si mi abuela en algún momento me contó sobre el nombre del pueblo o del municipio en el que se quedó mi bisabuelo, pero sí me contó, cuando él llegó, los pobladores le advirtieron que por favor no se quedara en la escuela y que no abriera la puerta por la noche. Mi bisabuelo le decía a mi abuela que no entendía por qué los lugareños le insistían con tanta efusividad que no abría la puerta, que no se quedara en ese lugar y que si prefería que se podía quedar en la casa de alguno de los padres de familia. También cuenta que en una ocasión, muy tarde por la noche, en ese mismo lugar, mi bisabuelo escuchó que tocaban la puerta de la escuela. Era un lugar muy pequeño, realmente no era como que una escuela como tal, sino era como estos salones que nada más es un solo salón y tiene varias bancas y fungía como escuela, que comprendía como un salón de 4x4 metros y que mi abuelo tenía su catre en las noches al lado de la pizarra y tenía su linterna para alumbrarse en la noche. Dice que en la noche escuchó cómo tocaban la puerta y mi bisabuelo, como parte de mi familia, que nos caracteriza como personas tercas, no hizo caso a los comentarios de no abra la puerta en la noche, por favor no salga, no haga esto, quédese dormido, si siente esto no haga nada. Pues salió, ¿no? Abrió la puerta y mi bisabuela, cuando me cuenta esta historia, me la cuenta con un poco de miedo en esta parte porque me dice que mi bisabuelo vio un perro grande, pero de ojos muy brillantes y que tenía el ceño fruncido, como que estaba enojado el perro, o sea, tenía una expresión muy humana. Y que solo estaba parado, o sea, no le ladraba, solo estaba parado frente a él, frente a la puerta. Y era como un perro tocó la puerta. Dice mi abuela que mi bisabuelo cerró la puerta y luego, por si las dudas, se asomó por la ventana para ver que se iba el animal y que dice que llegó a ver como a lo lejos que el animal se convertía en una persona, por así decirlo, como que tenía una forma un poco más humana y se iba corriendo en dos patas. Al día siguiente, cuando le contó esto a mi bisabuelo a los lugareños, así de, es que abrí la puerta en la noche y vi esto, y luego cuando vi en la ventana pasó esto, los lugareños le dijeron, le advertimos, le dijimos y le recalcamos que no hiciera lo que hizo. Ahora no lo van a dejar de molestar. Mi abuela me cuenta que mi bisabuelo, terco, decía, esas son patrañas, eso no existe. Lo mismo que decía mi abuelo, de hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y bajo ese pensamiento mi bisabuelo siguió impartiendo sus clases normal, hasta que luego de concluir la segunda semana que lo habían mandado allá, mi bisabuelo regresó a la ciudad, sin dar detalles, así como de que nada más contó eso y nada más. Y dice mi abuela que cuando ella era niña y le insistía a su papá que le contara, oye, ¿y luego qué pasó después? ¿Ya no volviste a ver al perro? ¿Qué pasó, no? Mi bisabuelo no quería hablar de eso, era como que no terminó, creo que lo habían mandado, no me acuerdo, mi abuela me dijo si eran como por unos 2 o 3 meses o era como un periodo largo, algo así, pero que nada más aguantó 2 semanas y se regresó a la capital y que nunca quiso hablar más de eso. Mi abuela, así de que con miedo me decía, ay no, mijita, o sea, si yo me hubiera enterado qué es lo que vio tu bisabuelo cuando fue a dar clases, yo creo que no hubiera podido dormir nunca jamás. Y yo así de que, ay, sin duda, pues escuchar este tipo de historias cuando tienes 6 años y quieres dormir y no pides cuentos de, ay, cuéntame la Caperucita Roja, sí está como muy creepy, pero pues era lo que a mí me gustaba escuchar. Y quizá esa cosa que susurra en la noche o ese aullido lejano no es solo el perro del vecino que tiene insomnio, sino que tal vez estás escuchando a un nahual. Y con esto llegamos al final del episodio lleno de misterios y relatos. Quiero agradecer gigantemente a las personas que me mandaron estas historias porque cuando las leí la primera vez sí me quedé así de que qué miedo. Pero muchísimas gracias por compartirlas. Nos hace preguntarnos si realmente lo que creímos haber visto es lo que vimos o no. Y recuerden que en este espacio lo sobrenatural no es una fantasía. Si tienen alguna experiencia extraña o conocen de alguien que quiera contar su historia
historia, ya sea anónimamente o quieren que los mencionemos, no sean tímidos, déjenla en mi correo que va a estar apareciendo a continuación o estará en la descripción. Me encanta saber que el misterio sigue vivo y aquí siempre tendrán un lugar para escuchar historias que pocos se atreven a contar. No olviden seguirme y darle like a este video, comentar, suscribirse y todo lo que se dice normalmente en los videos, porque mientras más interactúen, más historias les estaré trayendo. Además, comenten qué otros temas paranormales les gustaría que abordara, que yo tengo una lista de historias raras que compartirles. Y así es como quedó el maquillaje. Este maquillaje, la verdad, yo no soy como... estoy practicando maquillaje, me gusta mucho maquillarme, pero quiero mejorar y hacer las cosas un poco más dinámicas también. Poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Si les gustó, díganme qué otro maquillaje les gustaría que intentara hacer. Pues me lo saqué prácticamente de la cola. Espero que les haya gustado, que vean como que el estilo de maquillaje que me gusta, y yo espero que hayan sobrevivido a este episodio. Nos vemos en el próximo, donde escucharemos historias de vivos y no tan vivos.